Buenas noches, soy yo de nuevo. Este creo que sí va a ser el último video del día de hoy. Son las 22:27, es decir, las 10 de la noche y 27 minutos del 8 de abril de 2021 en Madrid. Bueno, vamos a hacer un video, un video tipo vuelo de pájaros sobre un tema muy candente, sobre un capítulo muy candente de la historia del siglo XX, es decir, sobre la Revolución Rusa. Para hablar de la Revolución Rusa hay que hacer un pequeño comentario sobre lo que la precedió. ¿Y qué precedió la Revolución Rusa? Pues el imperio de los zares. A principios del siglo XX, finales del XIX, ¿cuáles eran las características del imperio zarista en Rusia? Bueno, a pesar de que ya estábamos en los albores del siglo XX, había una persistencia del régimen feudal. Todavía Rusia era una ciudad feudal, todavía dominaba el feudalismo cuando Europa ya había evolucionado y estaba en otro estadio de la historia, ¿no? Como ustedes saben, lo deberían saber, Marx siempre dijo que él había diseñado, aunque esa palabra no me gusta, porque Marx era un filósofo, no un hombre de acción. El que lo trataba de llevar a ser un hombre de acción, o por lo menos, el que trataba de que escribiera cosas que se pudieran llevar a la acción, era Engels. Marx, haciendo aquí un paréntesis, Marx en un momento dado tuvo que huir de Alemania debido a sus ideas y a sus escritos, y se refugió en París, donde conoció a Federico Engels, el mayor heredero de Inglaterra. Su padre era propietario de industrias, su familia era propietaria de industrias textiles y Federico Engels era el mayor heredero de toda Inglaterra, pero quería hacer la revolución. Es un caso bastante típico, ¿no? Del joven millonario que quiere subvertir el orden establecido, ¿no? No es una crítica, es solamente puntualizo, ¿no? Bueno, en París se conocen Engels y Marx y enseguida a Engels le interesan las ideas de Marx. En un momento dado, Marx tiene también que huir de París y Engels se lo lleva a Londres, donde, digamos, estaba protegido, ¿no? Marx era un filósofo. Marx lo que estaba escribiendo era un diagnóstico de la sociedad de su época. La filosofía trata de grandes temas, los grandes temas, de dónde venimos, a dónde vamos, el tema existencial por excelencia de la filosofía, ¿no? ¿De dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos aquí? Después la filosofía, un filósofo completo, hoy en día es imposible ser un filósofo completo, porque la cantidad de conocimiento que existe no da para que ningún filósofo construya un sistema filosófico. Los sistemas filosóficos los construyeron, no todos los filósofos, pero los construyeron Aristóteles, bueno, empezando por Platón. Platón construye el primer sistema filosófico, no es el primer filósofo, ojo, construye el primer sistema filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupa del hombre, del universo, de la ciencia, de la ética, de todos los grandes temas de la filosofía. Aristóteles construye un sistema filosófico. Algunos filósofos
Bueno, Santo Tomás de Aquino construyó un sistema filosófico, pero lo que hace es fusilar a Aristóteles, o sea, se copia de Aristóteles. Pero como este no es un video de filosofía, no voy a entrar en el tema. Luego, en la filosofía moderna, hay un intento también de construir sistemas filosóficos. ¿De quién podríamos decir, de qué filósofo moderno podríamos decir que construyó un sistema filosófico? Descartes. Sí, pero no. Eh, Descartes, nombro Descartes, pues definitivamente entre los filósofos modernos, para mí y para medio mundo es el más importante, el más significativo, ¿no? Ya en la filosofía contemporánea es muy difícil construir un sistema filosófico, es muy difícil abordar el hombre, el universo, la ciencia, las preguntas existenciales. No hay tiempo ni siquiera para uno de esos temas en toda una vida. Eh, Freud, que fue un filósofo contemporáneo, por ejemplo, abordó un solo tema que es el hombre, cómo se comporta, etcétera, el hombre. Marx también abordó el hombre, ¿no? Pero abordó el hombre como protagonista de la economía, tanto como explotado, entre comillas, como explotador, tanto como obrero como, me perdonan la redundancia, como dueño de los medios de producción. Pero ¿qué hace Marx? Habla de lo que los medios de producción de su época le hacen al hombre. Le producen alienación. Quizás la alienación era mucho más importante para Marx que para Engels. A Engels le importaba la plusvalía. Marx sin duda habla de la plusvalía, pero lo más interesante de esa parte de su obra, que no es la más interesante, o sea, el Capital no es lo más interesante en Marx. Diríamos que es un libro mediocre dentro de lo que es la bibliografía marxista de Marx. No quiero decir marxista porque hay una diferencia entre marxistas, marxólogos y marxianos. El marxólogo es un estudioso de Marx, pero nunca, un marxólogo nunca te va a decir que él tiene la última palabra sobre la obra de Marx. Un marxiano es un estudioso detallista de la obra de Marx. Y un marxista es un hablapaja. Y si le agrega el guión y la palabra leninista, es un pajúo total, un pajúo que habla paja. Pero bueno, entonces por eso no quiero usar muchos de esos términos, ¿no? Ahora, Marx es un filósofo que se ocupa del hombre como centro de los medios de producción, del hombre atrapado entre los medios de producción. En ese sentido, Marx es un filósofo existencialista, ¿no? Pero la historia no lo ha visto así. En cambio, Lenin es un hombre práctico que quiere hacer la revolución. Entonces Lenin toma de Marx lo que le interesa y Marx prácticamente tiene que obedecerle a Lenin y seguirlo en sus caprichos porque Marx es mantenido por Lenin. Marx tuvo 6 o 7 hijos, un par de ellos murieron, descuidó totalmente a su esposa y a sus hijos y se la pasaba escribiendo, pero si podía escribir sin trabajar era porque Engels lo mantenía. Pero a cambio de eso, y aunque eso no está escrito, a cambio de eso, obviamente, Engels se ponía condiciones, ¿no? O le pedía que hiciera cosas que Marx no podía negarse a hacerlas porque se moriría de hambre. Yo pienso que el manifiesto comunista, escrito por Marx y Engels, a Marx le revolvió el estómago. Él jamás hubiese querido escribir esa cosa. Él era un intelectual no escribe un panfleto como el manifiesto comunista. El manifiesto comunista es un panfleto barato como todos los panfletos, pero Marx no tuvo más remedio que firmarlo junto con Engels porque Engels lo mantenía. Ese es el problema de no ser rico y no ser independiente económicamente. De no vivir de las rentas, porque si tú eres empleado de alguien, de una empresa, de una universidad, de lo que sea, tú tampoco puedes hablar, tú no eres libre. Porque si la empresa te captura en algún lugar hablando de algo que no le gusta, te echa. Sobre todo si la empresa es una multinacional.
Por eso personas como yo no podemos estar en una multinacional. No los cuestionamos todo. Yo pasé por las multinacionales, aquello fue un horror, un horror. Yo en mi libro que está en Amazon, publicado en 2015, en uno de los capítulos cuento mi experiencia particular en Procter & Gamble cuando yo tenía 28 años, creo, ¿no? Bueno, aquello un horror, ¿no? O sea, un horror, todo el mundo hablando de champú, de jabones, de ser el número uno, yo me quería morir, morir. ¿Cómo me voy a ocupar yo de los jabones, de los perfumes y de querer ser la empresa que más jabón vende en el mundo? O sea, por por favor, como decimos nosotros. Bueno, el caso es que, bueno, el caso es que Marx dejó muy claro que la revolución que él planteaba, y él no la planteaba en términos de revolución, pero vamos a usar la palabra revolución. Él dejó muy claro que la revolución que él planteaba solo se podía aplicar en los países desarrollados de Europa. En los países que en ese momento eran los países desarrollados de Europa, léase Alemania, Francia, Inglaterra y otros. Ciertamente no España. ¿Por qué? Porque en esos países había una clase obrera sindicalizada, es decir, organizada. Y para llevar a cabo el proceso revolucionario era necesaria la disciplina. Y el obrero era un ser disciplinado y era necesario la identidad con una organización, en el caso de los obreros con su sindicato, ¿no? Marx siempre dijo que en Rusia no se podía aplicar la revolución porque su revolución estaba diseñada para países industrializados, no para un país agrario como lo era Rusia. Pero bueno, el caso es que Engels se encaprichó en lo del manifiesto comunista, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Y bueno, yo creo que Marx fue casi que obligado a firmar este manifiesto, este panfleto barato, ¿no? Y se cometió el gravísimo error de aplicarlo en Rusia. Y quizás el comunismo en Rusia fue terrible porque no estaba diseñado para Rusia. Ahora, ¿qué es el comunismo? Vamos a decir lo que es el comunismo, porque todo el mundo cree que sabe lo que es y no lo sabe. Uno de los filósofos más importantes de la historia, ay Dios mío, no, por Dios, es el que fue el filósofo de la historia, uno de los filósofos más importantes de la historia y que creó la filosofía de la historia. Ese es un nombre que todos los días tengo presente a cada rato, pero ahora tengo un lapsus, ¿no? Filósofo de la historia. Bueno, ahora me salen todos los filósofos. Vaya, vaya. Vaya, vaya, que me salen todos menos él. Y esto es porque, bueno, esto es porque Google se las trae. Vayan ustedes a ver cuál es el algoritmo de las búsquedas de Google, ¿no? Porque es que es el filósofo que inventó la filosofía de la historia y no me aparece. Me aparecen todos menos él. Me aparece gente que yo no considero filósofa. Se acabaron y no me apareció. Vamos a... que puse filósofo de la historia. Vamos a poner la filosofía de la historia. Ya. Hegel, no lo he visto, pero me acabo de acordar. Vale. El algoritmo este de Google es la cagada. Por lo menos para filosofía no sirve. Bueno, Hegel fue es el llamado filósofo de la historia.
siempre se ha preguntado, la filosofía siempre se ha preguntado hacia dónde va la historia de la humanidad, es decir, la historia de los Homo sapiens, hacia dónde va. Esta es una de las grandes preguntas de la filosofía. También los filósofos siempre se han preguntado, y las personas comunes y corrientes también, lo que pasa es que no todo el mundo queda registrado como pensador, pero casi todo el mundo piensa. Yo sé que en muchas ocasiones he dicho que casi nadie piensa, pero esto es otro contexto. Otra de las preguntas respecto a la historia que se hacen los filósofos, una es ¿hacia dónde va la historia de la humanidad? ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿Por qué ha hecho la historia? Porque la historia la hemos hecho nosotros, el Homo sapiens. Y la historia solamente la historia es algo que existe solamente relativo al Homo sapiens. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Qué pretendemos hacer? Y mientras vamos a hay un objetivo en la evolución histórica del hombre. O sea, tenemos un objetivo y mientras caminamos hacia ese objetivo nos distraemos en guerras, hambrunas, diversiones, locuras. O sea, tenemos un objetivo y por el camino nos distraemos y nos desentendemos de él, o no tenemos ningún objetivo, sino simplemente los hechos se dan y ya. Eso podría ser una posibilidad, podría ser que tuviésemos un objetivo como humanidad, ya no como individuos, como humanidad, de lograr algo, ¿no? Como humanidad. Otra de las posibilidades es que la historia no tenga ningún objetivo, que simplemente vivimos y ya. Y lo único que cambia, lo único que sabemos que cambia realmente es la tecnología. Pero seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo la misma condición humana del hombre primitivo. Seguimos sufriendo de odios terribles y el que me diga que no, miren las guerras. Seguimos siendo terriblemente agresivos. Seguimos siendo unos destructores, como el hombre primitivo, solo que ahora tenemos cada vez mejora la tecnología y mejora al mismo tiempo la tecnología de la guerra, ¿no? Y cada vez la destrucción es peor, pero somos unos grandes destructores y también unos grandes constructores. Entonces, el odio a lo largo de la historia de la humanidad ha alcanzado cotas inimaginables, ¿no? No solamente con Hitler, sino durante el Imperio Romano, en toda la Edad Media. La Edad Media fueron 1000 años de guerras. El odio ha alcanzado unas cotas impresionantes en la historia de la humanidad y el amor también, a nivel individual. El ser humano odia y ama y envidia y comete todos los... Es absurdo hacer una lista y decir estos son los pecados capitales y no se pueden cometer, cuando todos ellos tienen que ver con la condición humana. El ser humano mata, el ser humano mata. Las legislaciones o las leyes positivas de los hombres castigan eso, pero el ser humano mata a otros seres humanos y eso está en su naturaleza. Negar la naturaleza del hombre es el peor error que cometen sobre todo los políticos, ¿no? Y la gente normal y corriente que se las da de normal, ¿no? Matar no es algo ajeno al hombre, matar es algo consustancial al hombre, matar al semejante. Envidiar, robar, todas esas cosas son consustanciales al hombre, es nuestra condición humana. No podemos hacer una lista y llamarla pecados capitales y pretender que no somos así cuando somos así y por eso existen los 7 pecados capitales. Lo mismo con los mandamientos, no desearás a la mujer de tu prójimo. Uno desea a quien desea, de repente a uno se tropieza con una persona y la desea y punto. No hay ninguna ley ni divina ni humana que nos pueda impedir, bueno, divina podría haberla, pero humana que nos puede impedir sentir el deseo que sentimos. Además, no somos dueños de nuestros deseos cuando se trata de otro ser humano. Se desatan sin nuestro permiso. Bueno, entonces, puede ser que el hombre, la humanidad, tenga un objetivo y la historia se dirija hacia ese objetivo. Puede ser
que no tenga objetivos, sino solo vivir, odiar, amar, cagar, comer, viajar, construir cosas, etcétera. Pero Hegel hizo algo muy interesante. Hegel dijo, y lo demostró, digamos que siguiendo su razonamiento, uno queda convencido leyendo a Hegel que sí, que lo demostró. Hegel demostró que la historia tenía una finalidad y que cuando la humanidad llegara a ese estadio, a esa situación se quedaría allí estacionaria y no cambiaría más nunca, y por lo tanto se acabaría la historia. Es decir, finalizaríamos la historia y nos quedaríamos en un estadio que implica una cierta organización política, económica, social, con la que todos estaríamos de acuerdo y por lo tanto no la cambiaríamos, nos quedaríamos allí por los siglos de los siglos, amén, ¿no? En una cierta situación que nos complaciese a todos. Ya que esa situación nos agradaría a todos, no nos moveríamos nunca más de esa situación y se acabaría la historia. Ahora, ¿cuál sería esa situación? ¿Cómo sería? Hegel dijo, yo no sé cuál sería esa situación, no sé. Solo sé que existirá. Y crea la filosofía de la historia. Ahora, por el año 88, 89 surgió un librito de un norteamericano de origen japonés, Fukuyama, que se llamaba El fin de la historia. Y Fukuyama decía que la historia se había acabado con el consenso de Washington, que ahora que había caído el muro de Berlín y el mundo entero, por supuesto, se volvería capitalista, con una economía de mercado, que era lo que todos queríamos, y todos queríamos vivir bajo un liberalismo económico y una sociedad como la de Estados Unidos o la de Inglaterra, y que como ya no había comunismo, habíamos llegado al fin de la historia. Habíamos llegado al fin de la historia. El fin de la historia era el neoliberalismo. Bueno, mucha gente juró y perjuró que habíamos llegado al fin de la historia. Se acabó el comunismo y además también se acabó la historia. Todo el mundo estaba feliz y contento. Por supuesto, a mí ese libro me hizo revolcarme de la risa, ¿no? Porque en un mundo lleno de desigualdades sociales, que un filósofo de medio pelo japonés, norteamericano y de origen japonés, venga a decirme que ese estadio de desigualdad social se va a quedar así per secula seculorum y esa situación va a ser el final de la historia, era para mearse de la risa, pero muchos venezolanos que se hacen llamar intelectuales dijeron que sí, que Fukuyama era un genio. Y el IESA, donde yo me gradué, dijo que sí, que Fukuyama era un genio. Y tuve yo que soportar todo ese tipo de idioteces, ¿no? Pero hablando de Venezuela, ¿cuándo se dio cuenta Venezuela que Fukuyama se había equivocado? Nos dimos cuenta antes que, bueno, yo lo sabía, que Fukuyama se había equivocado, por Dios, y los que pensamos lo sabíamos, ¿no? Pero si algún venezolano pensaba que Fukuyama no se había equivocado, supo que sí se había equivocado el 4 de febrero de 1989, porque entre otras cosas, el fin de la historia es un estadio que no admite golpes de Estado, ¿no? Entonces, con la aparición de Hugo Chávez, Venezuela se dio cuenta que por lo menos en Venezuela la historia no se había acabado, sino que estaba apenas comenzando, ¿no? Bueno, lo de Fukuyama fue un fracaso enorme, aunque lo mercadearon como un éxito en su momento. Bueno, entonces pasa Hegel, un filósofo alemán igual que Marx, y dice, bueno, la historia va a finalizar en un estadio, se va a quedar en un estado, en una situación con la que todo el mundo va a estar de acuerdo y ahí no vamos a hacer más cambios porque todos estamos contentos, felices y de acuerdo. Y luego viene Marx, retoma Hegel y dice, el fin de la historia del que hablaba Hegel es el comunismo. Y lo define. ¿Qué es el comunismo para Marx? El comunismo para Marx es una sociedad sin Estado, Estado en mayúscula, donde
todos somos iguales, donde todos tenemos lo mismo y donde no nos quejamos ni nos rebelamos porque todos estamos felices y contentos. El fin de la historia para Marx era la igualdad total y absoluta sin Estado. Estábamos tan contentos que no necesitábamos ni siquiera una policía para vigilarnos unos a otros ni para protegernos unos de otros. Todos estábamos felices, nadie protestaría y estábamos felices en esa igualdad absoluta, ¿no? Ese es el concepto de comunismo que, bueno, se ha usado, la palabra comunismo se ha usado para todo menos para lo que era. Ahora, Marx decía, ahora, ¿cómo llegamos al comunismo? Llegamos a través de la revolución. Y decía, pero para hacer la revolución tiene que haber unas condiciones objetivas favorables. Y esas condiciones objetivas que se tenían que dar para que se pudiera hacer la revolución que nos conduciría al comunismo eran que se tratase de una sociedad industrializada con obreros perfectamente sindicalizados. Estos obreros harían la revolución, sacarían del poder a quien estuviese en él, se apoderarían de los medios de producción porque los necesitamos para seguir viviendo, que alguien produzca las cosas y que alguien se plante las patatas, etcétera, ¿no? Entonces, los obreros tomarían el poder, derrocarían a quien lo ostentaba, a quien lo poseía, se apoderaban de los medios de producción, los controlaban ellos mismos. Durante un tiempo abrió una pequeña dictadura con miembros relevantes del proletariado en un partido que sería el Partido Comunista, pero con el tiempo este partido desaparecería porque ya no haría falta y desaparecerían junto con él desaparecería el Estado y junto con el Estado desaparecería el ejército, las fuerzas armadas, las policías, el poder judicial y todo eso. Y todos estaríamos felices y contentos en el comunismo. Ahora, Rusia no cumplía las condiciones objetivas que Marx había dicho que eran indispensables para hacer la revolución, porque Rusia no era un país industrializado, era un país agrícola, y donde todavía existía el feudalismo, era un país feudal y agrícola. Por lo tanto, cabe lucubrar que Marx le habrá dicho a Engels, mira chico, pero ¿cómo se le ocurre decirle a Lenin que haga la revolución en Rusia? Eso no puede ser. No se dan las condiciones objetivas, ¿no? Pero bueno, la revolución se hizo en Rusia. La hicieron unos señores que se hicieron llamar marxistas-leninistas. Leninistas serían, marxistas no, porque nunca entendieron lo que Marx planteaba. Y cierro el paréntesis de Marx y de Engels, ¿no? Ahora, hay antecedentes del comunismo en la historia, muchísimos. Pero hay un antecedente en la época de San Francisco de Asís, y por eso el Papa de Bergoglio se llama Papa Francisco. Francisco de Asís era hijo, qué casualidad, y es casualidad, de un industrial textil. Francisco de Asís, italiano, era hijo de un industrial textil, de un hombre muy poderoso y rico. Y Francisco de Asís decidió alborotar a los obreros de la fábrica de su padre, subvertirlos y expropiar la fábrica de su padre para que los obreros fueran los dueños de esta fábrica. Es decir, Francisco de Asís quería que todos los obreros ocuparan todas las fábricas y acabar con
con los empresarios y con los dueños, ¿no? Pretendía, por lo tanto, una sociedad comunista, ¿no? Ahora, Francisco de Asís fue canonizado y es un santo, ¿no? San Francisco. Ahora, piensen ustedes en qué coño es la Iglesia Católica, ¿no? Que canoniza a un revolucionario. El cristianismo es el antecedente más importante del comunismo. ¿Qué decía Jesús de Nazaret? Decía, Jesús de Nazaret lanzaba sapos y culebras contra el mercado. Decía que había que expulsar los mercaderes del templo, es decir, a los comerciantes. Es decir, Jesús de Nazaret, que no es hijo de ningún dios, era un revolucionario, era un comunista, quería expulsar a los mercaderes del templo. Pero ¿para qué coño que creía Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero? ¿Para qué coño creía que estaba el templo? Coño, para vender cosas. Pues quería echar a los mercaderes del templo. Y si los mercaderes se van, ¿a quién le compramos las patatas y la verdura, no? Y después, aquello que dice el cristianismo, que está inspirado en la figura de Jesús de Nazaret, aquello que dice el cristianismo, de antes entrará el reino de los cielos, de antes entrará un camello por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Bueno, una frase más comunista que esa yo no he escuchado nunca. El cristianismo es comunismo, siempre lo ha sido. Y hay una orden, la orden de la Compañía de Jesús, que es la más comunista de todas, que son los jesuitas, y cuya presencia, porque Roma los expulsó de Europa, pero están en América Latina, y por eso América Latina está como está, entre otros muchos factores, ¿no? Pero bueno, vámonos a la Revolución Rusa. El preámbulo de Marx y Lenin era necesario. Estamos en el Imperio zarista. ¿Cómo es la situación? Bueno, persiste un régimen feudal, persiste el feudalismo cuando Europa ya está industrializada y está en otra etapa de la historia. En Rusia persiste el feudalismo. La sociedad es total y absolutamente medieval. Esto es antes de la Revolución Rusa. Aunque hay una cierta liberación de la servidumbre. La evolución económica del siglo XIX ruso se diferencia de la europea. Rusia no avanza igual que avanzó Europa. Aunque la industrialización tiene sus inicios, pero unos inicios muy tímidos. Ante todo este panorama hay una demanda liberalizadora. La gente no quiere seguir teniendo señores feudales, la gente aspira a libertad, ¿no? Se da entonces la Revolución de 1905. El 6 de enero de 1905, que se conoce como el Domingo Sangriento. Esta es una fecha importantísima en la historia de Rusia, en la historia mundial. ¿Qué era la Duma imperial? Era la Asamblea de Legisladores. La Duma era el Congreso de Legisladores en la época de los zares. Surge en Rusia el Partido Socialista Revolucionario, el PSR. El Partido Socialista Revolucionario estaba compuesto por la inteligencia rusa y el campesinado ruso. ¿Qué es la inteligencia de un país? Es el conjunto de sus intelectuales y de sus mentes más brillantes, procedentes generalmente de las universidades. Ahora, en el Partido Socialista Revolucionario Ruso había dos tipos de personas, las pertenecientes a la inteligencia rusa y el campesinado, es decir, los intelectuales y los campesinos juntos, una mezcla que nunca va a servir para nada. O sea, un intelectual es casi que lo opuesto a un campesino, ¿no? El intelectual no está pensando en la productividad ni en las cosas
materiales de este mundo y lo necesarias que son. No está pensando en que él puede ser intelectual y darse el lujo de ser un intelectual y hablar paja, y puede darse ese lujo porque hay campesinos sembrando las papas que él se come, o cuidando los pollos que él se come, ¿no? Entonces no hay nada más distinto que un intelectual y un campesino, pero en este partido socialista revolucionario ruso convivían la inteligencia rusa y el campesinado. Esto me recuerda que en una clase de hace muchos años, por el 91, 92, en la Universidad Metropolitana, no sé por qué motivo, yo me volteo, era una clase de modelos matemáticos, de investigación de operaciones. Operations Research, que por cierto es una área de las matemáticas o de la ingeniería que surgió durante la Segunda Guerra Mundial y se usó para el espionaje. Luego se le encontraron usos civiles. Sus mayores usos son en la administración de empresas, ¿no? Y es que la guerra es una empresa. Bueno, entonces, en una de esas clases, yo no sé por qué yo me volteé en la Universidad Metropolitana y le dije a alguien, si nosotros estamos aquí haciendo estos modelos matemáticos, que al fin y al cabo no se aplican en ninguna parte, que no se aplican en el mundo real, yo estoy aquí dando clase para que me paguen y ustedes están aquí recibiéndola para obtener un título. Bueno, si nosotros podemos estar aquí haciendo unos modelos matemáticos que realmente nunca se aplican y que no es más que una masturbación mental, es porque hay alguien sembrando las papas que nos vamos a comer. Es porque hay alguien criando los cochinos que nos vamos a comer. Bueno, como eran casi todos judíos en la metropolitana, creo que no dije cochinos, habré dicho pollos o vacas, no sé. Y bueno, algunos alumnos se escandalizaron y fueron a protestar a la coordinación académica, al departamento de matemáticas al que yo pertenecía, ¿no? Yo pertenecía al departamento de matemáticas y a la dirección de posgrado. Y cualquier cosita que se salía, esto solo sucedía en la Universidad Metropolitana. Era imposible que esto sucediera en la Simón Bolívar o en la Católica o en la Central, que los alumnos fueran a comentarle al jefe del departamento o al decano o al jefe de la facultad un comentario que hizo un profesor. Pero en la Metropolitana son unos niños tontos. Y bueno, la profesora dijo que nosotros estábamos aquí recibiendo clase porque había alguien sembrando papas. Claro, además lo dijeron fuera de contexto, no entendieron nada y me metieron en un lío. En la Metropolitana yo tuve un montón de líos. Una vez tuve un lío porque me dio un ataque de risa dando una clase y justo pasaba mi jefe y yo lo veía ahí en la puerta y cuanto más lo veía más risa me daba. Además la risa se contagió y mis alumnos estaban en el suelo, muertos de la risa. Y otra vez me llamó mi jefe y me dijo, ¿tú de qué estabas dando clase? Y yo, de investigación de operaciones, de modelos matemáticos. Y me dice, ¿y eso da risa? Y yo le digo, no, bueno, Bernardo, no, pero... Entonces me dice, ¿y de qué se reían? Y le dije, no lo sé, pero el caso es que estamos todos muy sanos, porque la risa es sana, ¿no? Y le dije, ¿tú no tienes otra cosa que hacer que espiarme solo a mí y nada más que a mí? Bernardo González, si tú me estás escuchando, déjame decirte que eres un ser despreciable. ¿Y tú sabes por qué? No por lo que me hiciste a mí, sino porque dejaste a muchos alumnos sin un cum laude y sin un summa cum laude, porque permitiste que Fernando, el otro profesor que daba las mismas asignaturas que yo, raspara, suspendiera a mucha gente sin motivo, solo para que no se graduaran cum laude, porque Fernando era un resentido social. Bueno, ok. Bueno, estamos hablando del Partido Socialista Revolucionario, mezcla de intelectuales y campesinos, ¿no? Luego estaba el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el POSDR, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que reunía al proletariado obrero. Dentro de este partido había dos corrientes, los mencheviques y los bolcheviques. A diferencia de como dicen unos
Hay unos analistas políticos venezolanos que incluso han escrito libros diciendo que la oposición venezolana son los mencheviques y el chavismo los bolcheviques. Bueno, en Venezuela se permite todo tipo de ignorancia y que se publiquen libros escritos por la mierda. O sea, menchevique simplemente significa minoritario, de minorías. Y bolchevique significa mayoritario, de mayorías. La única diferencia entre estas dos corrientes, bueno, había diferencia, pero se llamaban así porque una corriente tenía un porcentaje mucho mayor de militantes que la otra, pero ambas corrientes pertenecían al proletariado obrero o Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Los mencheviques estaban liderados por Martov y los bolcheviques, como sabemos todos, estaban liderados por Lenin. También surge un partido llamado Cadet, un partido demócrata constitucionalista, que agrupaba a la nueva burguesía creada con la revolución industrial. Ya he dicho que Rusia no era un país industrializado, pero comenzaba a serlo. Y entonces en el partido Cadet, un partido demócrata constitucionalista, se agrupaban la nueva burguesía rusa. La revolución menchevique, febrero de 1917, y cuando se habla de febrero de 1917 estamos hablando del calendario ortodoxo ruso, no del nuestro. La fecha ha quedado grabada según el calendario, grabada en nuestras mentes según el calendario ortodoxo ruso. ¿Qué pasó en la revolución menchevique? Bueno, hubo presiones y abdicó el zar de Rusia. Hubo un gobierno provisional de Kerensky, que era un social revolucionario, abogado, y que tenía una visión de Estado. Kerensky, revolucionario, pero social revolucionario, más bien tendiendo a ser socialdemócrata, abogado y con una visión de Estado. Durante la revolución menchevique hubo una precarización económica, porque claro, si un país está económicamente mal y para colmo hace una revolución, pues la economía empeora aún más, ¿no? Hubo derrotas en el frente, hubo límites revolucionarios y fracasos transformadores. Se crean los comités, llamados en Rusia soviets, que son así como, son las comunas. Los soviets más importantes eran los soviets de Petrogrado. Petrogrado, que antes se había llamado San Petersburgo, que durante la época de Lenin se llamó Leningrado y que después de la caída del muro de Berlín recuperó su nombre anterior, es decir, San Petersburgo. Por cierto que Putin nació en San Petersburgo. Yo me muero por ir a San Petersburgo. En este momento de la historia rusa, ya en el ejército hay soviets también, es decir, comités, es decir, comunas. Soviets de soldados. El zar, antes de abdicar, ordena disolver los soviets, pero no le obedecen. El zar, al ver que no le obedece el ejército, abdica. Y Miguel, su hermano que toma el poder, o sea, abdica Nicolás II. Y Miguel, su hermano que toma el poder, dura un día en el poder. Ocurre la Revolución de Octubre, famosísima, y se crea la República Rusa. Se acaba el zarismo, es decir, la monarquía o el imperio ruso, y se crea la República Rusa. Y hay una guerra dinástica que se convierte en una guerra patriótica. Luego viene Lenin, que no era un menchevique, sino un bolchevique, y además agrupaba a la mayor parte del pueblo. No tenía la visión de Estado de Kerensky, pero tenía las masas.
está Lenin con sus bolcheviques y su tesis de abril, ¿no? La revolución bolchevique empieza en octubre del 17 y se concentra en los soviets, los comités. Lenin esboza 4 puntos. Dice que, bueno, el primer punto o la primera decisión de Lenin es el final de la participación rusa en la Segunda Guerra Mundial. Lenin estaba en contra de esa guerra y cuando él empieza a liderar la revolución, cuando los bolcheviques sustituyen a los mencheviques y Lenin comienza a liderar la revolución, saca a Rusia en 1917 de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, toma medidas sobre la propiedad de las industrias y las colectiviza, ¿no? En tercer lugar, toma medidas sobre la propiedad de la tierra, hace una reforma agraria y también como diríamos hoy en día, la expropia industrias y tierras, ¿no? Y en cuarto lugar, le da todo el poder a los soviets. Por eso se llamaba Unión Soviética, unión de comités, unión de comunas. Bueno. Ocurre el asalto al Palacio de Invierno, que está muy bien reflejado en muchísimas películas. Está la firma del Tratado Brest-Litovsk. Se estabiliza el monopolio del poder bolchevique, es decir, los mencheviques ya no tenían nada que buscar allí, y se afianza el liderazgo de Lenin. Lenin, por cierto, era el hijo de un funcionario ruso mediano, o sea, que estaba en una posición mediana. Luego del triunfo de la revolución bolchevique, Lenin crea el partido bolchevique. Guerra civil. El Tratado de Brest-Litovsk produce pérdidas territoriales. Lenin ataca a los que él considera los enemigos de la revolución. Hay una persecución política y se establece un monopolio ideológico. Tenías que ser bolchevique, tenías que ser comunista. No podías ser otra cosa y no podías pensar de otra manera. Y si pensabas de otra manera, te tenías que quedar callado. Hay incautaciones y nacionalizaciones, porque para Lenin las empresas privadas, las tierras que estaban en manos de propietarios privados, todo eso eran enemigos de la revolución. Les suena, ¿no? Y por supuesto viene el desabastecimiento. El desabastecimiento también lo tuvo Allende en su gobierno y lo tiene Maduro, ¿no? Y después uno se pregunta si no se ha aprendido nada de la historia. Estas medidas de nacionalización, de estatificación, de expropiación, siempre van a terminar con desabastecimiento. Pero parece que nadie aprende nada de la historia. Luego están los ejércitos blancos, como se llamaban. No era porque fueran blancos los que estaban en ellos, sino que se les dio ese nombre. Estaban los ejércitos blancos. ¿Quiénes eran los miembros de los ejércitos blancos? Los aristócratas, porque claro, habían perdido el poder y hacen un ejército, ¿no? Y donde en ese ejército están los aristócratas, los oficiales zaristas, los oficiales militares zaristas que no se incorporan a la revolución, y hay también fuerzas inglesas, francesas y estadounidenses, algunas enviadas por esos países y otras como mercenarios. Y está, por supuesto, el Ejército Rojo. Y había un lema de Lenin que decía, de la necesidad al triunfo. Se creó el Ejército Rojo porque era una necesidad para triunfar, para el triunfo de la revolución. ¿Quién fue el creador del Ejército Rojo? Fue Trotsky, nada menos, Trotsky. No voy a hablar de cómo terminó Trotsky cuando Stalin sucedió a Lenin, que Trotsky huyó a Latinoamérica, concretamente a México, y lo asesinaron en la casa de Frida Kahlo. Pero es interesante, y lo asesinó un anarquista español. Bueno, viene el final de la guerra y el monopolio
de los soviets. Entonces, a partir de este momento empieza la constitución de la Unión Soviética. La Unión Soviética, como ya dijimos, es fruto del triunfo de la revolución y la victoria en la guerra del Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. La Unión Soviética patenta el ejercicio político totalitario. Ideología marxista, o sea, el ejercicio político totalitario. Totalitarismo total y absoluto. Ideología marxista, ideología única. Y era una ideología marxista adaptada por Lenin. Y en la figura de Lenin, mientras estuvo frente a la Unión Soviética, hubo un gran personalismo. A él le gustaba el personalismo de los líderes. Y el partido del bolchevique era la vanguardia de la Unión Soviética. Se hablaba del pueblo en la construcción de la sociedad rusa. En la Constitución de la Unión Soviética hubo, por supuesto, una nueva organización. Se crea el Partido Comunista, jerárquico, único y monocorde. Se crea el Partido Comunista que no es comunista porque tiene jerarquías, ¿no? Pero es el único partido permitido en la Unión Soviética. Ya no hacía falta el partido bolchevique, la revolución había terminado, ya tenían el poder y se crea el Partido Comunista, todo de una forma mucho más ordenada. Hay una reconstrucción y crecimiento con la nueva política económica, la NEP, que fue muy famosa, implantada por Stalin. Una reunificación territorial y una recuperación de la idea de imperio, pero imperio soviético, no imperio aristocrático. De hecho, la Unión Soviética fue imperialista, de eso no cabe duda. Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Confederación de las Repúblicas Rusa, Ucraniana, Bielorrusa y Transcaucásica. Y hablando de Ucrania, como que va a haber guerra, ¿no? Los Estados Unidos, las tropas norteamericanas están en Ucrania, apoyando a los ucranianos, y Putin está molesto por ese motivo, ¿no? Putin se quiere volver a apropiar de Ucrania. Yo prefiero no opinar sobre este asunto entre Rusia y Ucrania. Bueno, se constituye formalmente la Unión Soviética en el año 1924. Esa es la fecha de la constitución formal de la Unión Soviética. Formalmente se hace llamar democrática, ¿no? Pero garantizando la exclusiva actividad del Partido Comunista Ruso, el PCUS, como se le acostumbra llamar, ¿no? El Partido del Pueblo. Hay un doble Estado, el Estado y el otro Estado que es el pueblo. Luego hay un relevo generacional y de liderazgo de Lenin a Stalin. Stalin fue lo peor que le pudo haber ocurrido a la Unión Soviética y a los rusos. La Constitución, en 1924, junto con la Constitución formal de la Unión Soviética, se crea también una Constitución, la Constitución rusa, ¿no? Y se considera que es la Constitución más democrática de la historia. Y puede que lo haya sido. Yo nunca la he leído, puede que lo haya sido, pero por supuesto solo sobre el papel. Luego se habla, bueno, la tercera internacional que la preside Lenin es la Internacional Comunista. Ustedes saben que el partido de Leopoldo López pertenece a la segunda internacional que sigue siendo socialista.
Por supuesto que él ni idea tiene sobre eso. Eso todo lo hizo Felipe González. Luego se habla de exportar la revolución. Trotsky hablaba de la revolución continuada en el mundo entero. Continuamente revolucionario, sin parar. Eso me recuerda a Chávez, ¿no? Yo en Italia conocí una trotskista, Dios mío. Admiraba a Trotsky y a Pasolini. Y una vez que no tenía donde dormir, tuve que dormir en su casa, rodeada de recortes de prensa, de revistas y todo, puras fotos de Pasolini y de Trotsky, en el techo, en las paredes, todo pegado con tape. Yo me estaba volviendo loca en ese cuarto, con Trotsky y con Pasolini, rodeada de Trotsky y Pasolini. No, yo no pude dormir allí. Bueno, Trotsky, ya digo, hablaba de una revolución continuada, sin parar. Lenin hablaba de la revolución en un país determinado y Stalin ayudó a fundar partidos comunistas en el mundo entero. En el mundo entero. Y lo voy a dejar hasta allí. En otro video me ocuparé de Stalin, que es un plato fuerte pero de ninguna manera tan interesante como Lenin, ¿no? Al lado de Stalin, Lenin es un intelectual, porque Stalin, Dios mío, Stalin era un monstruo, fue un monstruo. Yo creo que es de los líderes que más muertos tiene encima, más que nadie. Más que Hitler, seguro. Bueno, señores, las 23:23, 11:23 de la noche del 8 de abril de 2021 en Madrid, España. Y espero que les haya gustado el video. Espero sus comentarios. No se olviden, paren un momentito el video y suscríbanse al canal, por favor. No se les olvide suscribirse al canal. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bueno, quiero saludar a Vilma, que siempre me pone comentarios. También a Janet Gross, que siempre me pone comentarios. Bueno, por supuesto, Mr. Nicolai. Las dos personas estas a las que no les puedo responder, no sé por qué. Alejandra Sales, Alejandra, que también me pone comentarios. Y si se me escapa alguien, y sé que se me escapa alguien, me perdona. Bueno, buenas noches.